¿ustedes tienen oportunidad de escuchar el audio durante la semana? Ah, No escuchamos. Que si ustedes tienen oportunidad de escuchar el audio durante la semana para que les quede más clarito. Sí. Es que Bueno, a mí me yo gusta, escucho, yo los escucho. a mí me gusta grabarlos porque yo los comparto para otras personas también. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el buen samaritano. Entonces, el concepto del buen samaritano en este tiempo en que nosotros vivimos nos dice inmediatamente a nosotros que es un hombre que hace cosas buenas. Pero en el tiempo de Jesús no es así, porque el samaritano en el tiempo de Jesús es como enemigo de los judíos. Son enemigos. Entonces, eso de enemistad es la primera clave. Eso es lo que nuestro Señor quiere revelarnos a nosotros, pero quiere que nosotros seamos como niños, para revelarnos que samaritano significa enemigo de Jesucristo. Aquí en esta parábola, hoy en día, samaritano, la sociedad le tiene otro concepto de que es una persona muy buena. Pero en el tiempo de Jesús, samaritano es enemigo. ¿Qué significa? Significa que cuando una persona no ha nacido de nuevo y tiene el pecado allá adentro, tiene a Satanás allá adentro, entonces esa persona es enemiga de Jesús. De eso está hablando. Entonces, Jesús quiere salvar al maestro de la ley. Y Jesús ve que el maestro de la ley es enemigo de él. No el maestro, sino lo que está dentro del maestro de la ley. ¿Verdad? Jesús quiere salvarlo, pero Jesús quiere que él, el Espíritu de Dios, lo convenza de que esa persona que fue asaltada por ladrones es el intérprete de la ley. ¿Por qué? Porque dice que un hombre que venía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones y lo dejaron medio muerto. ¿Qué significa eso? Eso significa que está hablando que nosotros venimos del cielo, llegamos al vientre de mamá y nacemos en este mundo y los ladrones nos roban todo. ¿Quién es ese ladrón? El espíritu inmundo. El espíritu inmundo, cuando nosotros entramos en el vientre de mamá, el espíritu inmundo viene y nos roba. Y él se hace dueño. De eso está hablando. Un hombre que venía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones y lo despojaron y lo dejaron medio muerto. ¿Por qué? Porque medio muerto significa Génesis capítulo 2. Si comen del fruto del bien y del mal, ciertamente morirás. Ciertamente morirás significa que está en proceso de morir y que va a morir. Este que fue asaltado por ladrones, lo dejaron medio muerto. ¿Qué significa? Que está muriendo. Van captando las dos ideas. Van captando la revelación. Entonces el Señor Jesús le está contando esta historia al intérprete de la ley, porque el Señor Jesús quiere que el intérprete de la ley entienda que Él es el asaltado por ladrones. Y que es enemigo de Jesús. son enemigos. No es que el intérprete de la ley se levanta todo orgulloso y le dice: maestro. Eso es un corazón enemigo de Jesús. Pero el intérprete de la ley no sabe que es enemigo. Muchas personas, ellos se declaran: pero si yo amo a mi Señor, yo amo a Dios, yo amo la iglesia, yo amo a los hermanos. Pero cuando uno les raspa el corazón, sale el enemigo.
Sale el pecado, realmente sale el pecado. Y las personas, cuando yo los confronto y les raspo el corazón con la palabra, se enojan conmigo. No conmigo, se enojan con Jesucristo, que me usa a mí para hablar. Entonces se mantiene una contienda. Entonces, cuando yo estoy compartiendo con una persona y se enoja conmigo, yo hago dos cosas. Una es que me alegro mucho de que se haya enojado conmigo. Porque eso quiere decir que la palabra está tocando a Satanás ahí. Y Satanás se enoja con la palabra. Entonces estoy seguro que la palabra está trabajando en esa persona. ¿Y qué otra cosa hago? Yo le digo, por decir algo, Juan, otro día conversamos. Otro día conversamos, ¿qué le parece? Porque ya está en una actitud que no logra escuchar. Y entonces a veces las personas reaccionan muy bien, me dicen, no, diácono, no está bien, no, explíqueme, por favor, explíqueme. No, yo lo voy a escuchar. Entonces cuando abren el corazón, bajan el corazón, entonces yo les explico. Pero si quedan así bravos, entonces yo le digo, otro día, Juan, otro día conversamos. Y entonces, sí, otro día conversamos. Y no me llame, yo lo llamo. Le digo, sí está bien, don Juan, usted me llama. Yo lo que hago es oro por él. Para que el Espíritu de Dios ponga en él el deseo de llamarme. Para explicarle. Entonces el Señor Jesús quiere salvar el intérprete de la ley y le dice, pasó cerca de este que se estaba muriendo un sacerdote y lo vio de lejos y siguió. Pasó un levita, lo vio de lejos y siguió. Pero un samaritano que venía de camino, al verlo, fue movido a misericordia, se acercó, lo vendó, le puso vino y le puso aceite, lo cargó y lo llevó al mesonero. ¿Qué significa? El Señor Jesús le está diciendo al intérprete de la ley, vea, intérprete de la ley, los sacerdotes que están dentro de la ley no salvan. Así es que aunque usted sepa mucho la ley no lo va a salvar. Los levitas son los ejecutadores de la ley. Los levitas están en el templo haciendo los sacrificios. Y el intérprete de la ley sabe quiénes son los levitas. Y entonces le dice, los levitas no lo van a salvar. El único que lo puede salvar es un enemigo suyo. Porque Jesús y el pecado son enemigos. El intérprete de la ley tiene ahí adentro el pecado. Entonces es enemigo de Jesús, porque le dice, y un samaritano que iba de camino, ese es Jesús. Jesús vino de camino. Llegó a la tierra de camino, estuvo hasta los 33 años y se fue. Pero él viene, porque vino de camino y da la vuelta y regresa. Porque todavía está en el camino. Entonces Jesús es el samaritano, pero el intérprete de la ley no sabe que Jesús, el que está hablando con él, es el samaritano, no sabe. Entonces ve, ¿cómo es el perdón del pecado que le da el samaritano a esta persona que está ahí media muerta? ¿Cómo es el perdón del pecado? Dice que está herido. Entonces, a las heridas que hace, le echa vino. Y también le echa aceite. ¿Qué significa? Que cuando Jesús está atendiendo al medio muerto, lo está tocando. Y donde lo está tocando,
el pecado de esa persona está pasando a su cuerpo. Cuando ya el Señor Jesús, que es el samaritano, le quita el pecado, entonces como ya no tiene pecado, entonces le pone aceite, o sea, lo sella, le pone el Espíritu de Dios. Siempre en la Biblia el aceite es un reflejo del Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si antes la mano de Jehová no le quita el pecado. Pero donde Él está curando las heridas, ve, lo está tocando. Entonces el pecado del medio muerto sale y entra al cuerpo de Jesús. Entonces Jesús le echa aceite y lo sella con el Espíritu de Dios. Y le dice, en todo el cielo, en el mundo espiritual le dice, le voy a echar vino, que significa la sangre. Ese es mi precio. Yo voy a morir, esta es mi sangre. Voy a morir, por eso lo perdono. Porque yo voy a morir en lugar de Él. Él está muriendo, pero yo lo voy a revivir y yo voy a morir. Y entonces, para que este medio muerto que ya está curado, que ya está perdonado, que ya le quitaron el pecado, pueda tener la vida de fe y la vida de creencia, entonces lo lleva al mesón. ¿Qué significa? Lo lleva a la iglesia, lo lleva y lo pone al cuidado de un pastor. El mesonero es un pastor. Para que nosotros podamos crecer y podamos, ahora sí, entonces empezar a evangelizar como hago yo ahora. Y como el Señor va a hacer con ustedes más adelante. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya podemos ver, vimos el pecado, vimos el perdón del pecado, vimos el sello del Espíritu de Dios, listo para entrar al cielo, vimos la vida de fe y la vida de creencia, ¿verdad? ¿Qué sigue? Ahora Jesús quiere rasparle el corazón al intérprete de la ley. Por eso es que al final existen las preguntas estas. Dice 36, Lucas 10:36, dice, vea cómo el Señor Jesús empieza a preguntar. De la misma manera en que nosotros le preguntamos a usted al principio de esta conversación, que yo empecé a preguntar, vea al Señor Jesús raspando el corazón. 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? La primera pregunta. Porque el intérprete de la ley dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces la primera pregunta. Entonces el intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Contestó bien. Contestó bien, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hay otra pregunta, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No es una orden. Es una pregunta. No es una orden. Ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Por qué el Señor Jesús le dice a él, ve y haz tú lo mismo? Porque el intérprete de la ley comienza la conversación con Jesús y el intérprete de la ley le dice, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. ¿Se acuerdan? Que el intérprete de la ley en el versículo 25 inicia la conversación con Jesús diciéndole, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Entonces Jesús termina la conversación y le dice, ve y haz tú lo mismo. Entonces ya el Señor Jesús le predicó, le enseñó, le explicó, ¿verdad? Pero falta contestar dos preguntas. ¿Quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él contesta aquí bien, pero nosotros tenemos que contestar en nuestro corazón. Entonces, voy a responder. Aunque aquí está la respuesta, voy a responder correctamente, ¿verdad? Porque aquí la respuesta está como muy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? Como que hace falta ponerle más cosas para poder entenderlo bien. ¿Por qué razón?
Porque hay que ponerle más cosas. O sea, hay que ponerle entendimiento. Ve. Dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces, ¿cuáles son esos tres? El sacerdote, el levita y el samaritano. ¿Mm? Entonces, el intérprete de la ley dice que el prójimo es el samaritano, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué es el samaritano, verdad? Entonces, lo voy a poner en entendimiento. Muchas personas hoy en día basan su salvación porque hacen cosas buenas, ¿verdad? Pero las cosas buenas que hacen, las personas hoy en día creen que esas cosas buenas que hacen le agradan a Dios. Entonces de aquí me lleva a Génesis 4. Dice que el Señor Jehová vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín y a Caín. Y realmente hoy en el mundo, ¿cuál es la mejor ofrenda? Es decir, a nivel del mundo. Abel era un vago, solamente estaba criando ovejas. Y fue y trajo hoy la más gorda, la más bonita, la más toda, y la sacrificó y la trajo a Jehová. En cambio, Caín era agricultor, se sudó, trajo del fruto de la tierra. O sea, Caín trajo en el mundo, a nivel del mundo, en este momento, Caín trajo su esfuerzo. Hoy en día las personas dicen, pero es que yo amo a Dios. Cuando yo veo a una persona que tiene hambre, me saco el dinero y le compro una comida. Cuando lo veo que tiene frío, saco mi dinero y lo gasto. Y hacen cosas buenas. ¿Y cómo lo ve Dios? Los rechaza. Porque el mundo piensa que lo bueno que es, a Dios le gusta. Pero a Dios no le gusta lo bueno que yo soy. Y ni mucho menos lo malo. ¿Qué es lo único que Dios acepta? El cordero, la ofrenda correcta. Por eso Abel fue amado por Dios. Dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y a Abel. ¿Qué fue lo que vio Jehová? Vio la profecía de Jesucristo como cordero, la justificación de Abel por la muerte del cordero. Esa fue la ofrenda perfecta. Entonces Dios los juntó el cordero y a Abel y se los llevó al cielo. En cambio a Caín lo rechazó. Entonces el Señor Jesús le está diciendo al intérprete de la ley, entiéndame, usted me contestó bien de que el que usó de misericordia fue el samaritano, pero no has entendido que no es haciendo cosas buenas. Porque cuando el intérprete de la ley contesta en el 27, al final dice, y a tu prójimo como a ti mismo, el intérprete de la ley cree que él es bueno, porque ama al prójimo como a él mismo. Pero el intérprete de la ley está usando esto, haciendo algo bueno para agradar a Dios, pero la única forma para agradar a Dios es traer el cordero. Traer el cordero. Por eso el Señor Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Entonces, ya pudimos entender, ¿verdad? ¿Quién es el prójimo? El prójimo es Jesucristo. Ahora al final vamos a redondear un poquito más esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ve y haz tú lo mismo. Entonces yo les pregunto, si no saben, me dicen, diácono, no sé. Si saben, me dicen, hay que hacer esto, esto y esto. Entonces yo les pregunto, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ya, o sea, no pueden ser buenos samaritanos, o sea, no pueden ser buenas personas, no pueden. Solamente hay que traer el cordero, hay que traer a Jesucristo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Por ahí lo tienen bien correcto. Ahora, ¿pero qué más hay que hacer?
porque falta algo que hacer. No importa, si no saben, no importa. Y a mis amigos que me van a escuchar luego en este audio, si no saben, yo les voy a contestar. La palabra de Dios dice que la salvación es un regalo de Dios. Veas tú lo mismo significa que yo no puedo hacer nada. Solamente necesito que la misericordia de Jesucristo se mueva hacia mí, me saque de las garras de Satanás que me está matando, me justifique con vino, con sangre, me arranque el pecado y me selle con el Espíritu de Dios. No puedo hacer nada, solamente que Dios me abra los oídos y el Espíritu de Dios me convenza de que estoy muriendo porque Satanás está ahí y me está matando. Y necesito a Jesucristo, que es el buen samaritano, ¿verdad? Para ser libre de Satanás. Y según la historia aquí de San Lucas 10, cuando Jesús cuenta la historia de ese hombre que cayó en manos de ladrones y que nadie le ayudó, solamente el samaritano. Entonces, lo que tengo que hacer, o sea, en la posición que tengo que tomar es la posición de media muerta para recibir toda la misericordia del samaritano, ¿verdad? Porque, y realmente yo no hice nada. Él me puso en la cabalgadura, primero limpió mis heridas, le puso aceite, vino, me puso en su cabalgadura y me llevó al mesón. Y también promete que va a volver, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debo hacer, hacerme la media, o sea, estar en la posición de medio muerto. Y la posición de medio muerto significa que el Espíritu de Dios nos revele a nosotros que cuando llegamos en el vientre de mamá, llegamos medios muertos. O sea, que muchas personas me dicen a mí, diácono, es que yo estoy vivo. Yo levanto manos y alabo a Dios. Pero la Biblia, ¿qué dice? Estás medio muerto. Ciertamente morirás. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce qué es bueno y qué es malo. ¿Qué significa? Que comió del fruto del bien y del mal. Y por comer del fruto del bien y del mal tiene una consecuencia. Es la muerte. Entonces, una persona que está muriendo, ¿verdad? El Espíritu de Dios tiene que revelarle que lo que está sucediendo con esa persona que está muriendo es porque nació con un espíritu que lo está matando y que no puede hacer nada, solamente que Dios le revele que el samaritano camine, y el samaritano ahorita está caminando en Playa Coyote, está caminando en el corazón y en el oído de muchas personas que van a escuchar este audio. El samaritano está caminando, está buscando a personas que el Espíritu de Dios les revele que están medios muertos, que tienen a Satanás ahí adentro que los está matando. Entonces les tiene que ser revelado de que tienen el pecado. Y en el momento que el Espíritu de Dios les revela que tienen el pecado, entonces la misericordia de Dios corre, le quita el pecado, lo justifica con sangre y lo sella con el Espíritu de Dios. Entonces lo que veas tú lo mismo significa que yo no sabía que el pecado me estaba matando. Yo no sabía que estaba muriendo. Yo no sabía Génesis 2. Yo no sabía Génesis 3. Yo no sabía Génesis 4. No sabía. Eso significa veas tú lo mismo. Amén. Entonces para que este audio no se me haga muy largo, entonces voy a hacer una palabra de oración y termino este audio también. Y luego nos quedamos compartiendo un poquito más fuera del audio. Voy a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por
la palabra que tú nos has regalado en Lucas 10, Señor, de la parábola del buen samaritano. Señor, tú en Lucas 10, Señor, tú le das autoridad a los discípulos para que vayan de dos en dos alrededor de todas las aldeas y que vayan a tocar las puertas, y les da autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre las enfermedades. Señor, y los discípulos vienen contentos porque ellos ven cómo los espíritus inmundos salían de las personas y eran liberados del pecado, porque el espíritu inmundo es el pecado. Y Señor, Señor, estás tan contento y tú clamas a Dios y oras al Señor, porque tú dices, qué lindo Padre Celestial, que tú le has revelado a los niños la salvación, porque una persona que nace de nuevo es como un bebé que acaba de nacer. Dice, le has revelado a los niños la salvación. O sea, muchas personas acaban de nacer, son bebés espirituales, pero tú has escondido esta revelación a los sabios y entendidos, porque hay muchas personas que creen que saben exactamente la Biblia y creen que están en el cielo porque son buenos, o porque antes eran malos y ya dejaron de ser malos, pero no saben que realmente no entienden, porque creen que saben, y ese es el problema de la humanidad. Pero tú, Señor, con esa misericordia que tú estás teniendo con el intérprete de la ley, porque yo un día fui el intérprete de la ley, yo creí que yo podía hacer algo por mi salvación, pero en esta parábola tú me muestras que yo no puedo hacer nada, que estoy medio muerto y que solamente el buen samaritano, que es enemigo político de los judíos, o sea que el pecado y Jesús son enemigos, pero cuando Jesús se mueve a misericordia, se movió a misericordia para conmigo, para con Nacho, para con Denia, para con las personas que están escuchando, Señor, y para con mi familia, con Jenny aquí. Señor, veas tú lo mismo, es que yo no puedo hacer nada, estoy medio muerto. El Espíritu de Dios tiene que revelarme que estoy medio muerto, para que si yo estoy medio muerto y ya yo sé que tengo el pecado que me está matando, entonces tú te mueves y me salvas. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has revelado, y gracias, Señor, por este tiempo que nos diste. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.